Nunca olvidas del todo el sonido de la casa que te crió. El crujido de las escaleras, el aroma del café de la mañana, el viento que entra por una ventana entreabierta, todo se convierte en parte de ti. Mi nombre es Walter Greene. Construí mi casa hace 40 años con mis propias manos. Cada clavo, cada tabla, todo llevaba pedazos de mi vida, de mi esposa y de mi pequeño hijo, Adam. Cuando ella falleció, la casa se convirtió en mi ancla, hasta el día en que dejó de ser mía. Mi nuera, Rachel, la vendió, así como así. Dijo que era lo mejor, que estaría mejor en un lugar más pequeño. Pero no se pueden vender los recuerdos de un hombre. No se pueden vender sus raíces. No grité ni peleé. Simplemente me fui en silencio. Y años después, regresé, con una sola llave y una nota que diría todo lo que yo nunca pude decir. Sabes, cuando era joven, mis manos nunca dejaban de moverse. Era carpintero de profesión, pero la verdad es que me encantaba construir cosas duraderas, cosas de las que te sintieras orgulloso al mirarlas. En aquel entonces, en nuestro pequeño pueblo de Pensilvania, así se medía a un hombre. No por el dinero que ganaba ni por el coche que conducía, sino por la firmeza de sus manos y el tipo de hogar que podía construir para su familia. Empecé a construir nuestra casa el año en que Linda y yo nos casamos. No teníamos mucho, solo un pequeño terreno cerca del bosque que mi padre me ayudó a comprar. Al principio no tenía mucho que ofrecer, solo un terreno de tierra, algunos árboles dispersos y un sueño que parecía demasiado grande para los dos. Pero Linda creía en ello. Siempre lo creyó. Se quedaba allí de pie, con las manos en los bolsillos del delantal, viéndome medir, martillar y sudar durante esos largos días. Algún día, decía, envejeceremos ahí mismo, en ese porche que estás construyendo. Y lo hicimos. Recuerdo el sonido de ese martillo golpeando la madera en el aire quieto de la mañana. Cómo se depositaba el serrín en mis botas. El olor a pino cuando corté las vigas por primera vez. Todo en ese lugar transmitía una especie de paz, como si no solo estuviera construyendo paredes, sino construyendo una vida. Linda me traía limonada y se sentaba junto a los escalones a medio terminar, tarareando alguna vieja melodía que cantaba su madre. Hablábamos de dónde iría el árbol de Navidad o de qué color pintar la cocina. Sueños sencillos, pero para nosotros, lo eran todo. Cuando la casa por fin estuvo terminada, recuerdo estar de pie en el porche al atardecer, con el brazo sobre los hombros de Linda, y decirle, esto es todo, cariño. Este es mi hogar. Ella sonrió, con esa sonrisita tranquila que tenía, esa que decía más que las palabras, y susurró, nos construiste algo hermoso, Walt. No sabía entonces cuántos recuerdos guardarían esas paredes. Nuestro hijo, Adam, llegó unos años después, y de repente, esa casa se convirtió en algo más que un hogar. Cobró vida. Todavía puedo oír sus piececitos corriendo por el pasillo, como se deslizaba por el suelo de la cocina en calcetines, riendo como si el mundo le perteneciera. Linda lo perseguía con una toalla después del baño, fingiendo que no podía atraparlo, mientras yo me quedaba sentada riéndome hasta que me dolía el estómago. Teníamos mañanas de Navidad que olían a canela y pino, cumpleaños con glaseado de chocolate en la mesa y cenas de domingo donde el sonido de tenedores y risas llenaba cada rincón. Había noches en que las tormentas hacían temblar el techo, y Adam se metía en nuestra cama diciendo, truenos muy fuertes, papá. Yo lo abrazaba y le decía, es solo el cielo hablando, amigo. No hay nada que temer. Esa casa lo vio todo, cada alegría, cada tristeza, cada pequeño milagro de la vida cotidiana. Fue donde le enseñé a Adam a montar en bicicleta en el jardín delantero, donde Linda plantó sus rosales junto a la ventana y donde enterramos a nuestro viejo perro, Rusty, bajo el roble del patio trasero. El tiempo transcurría allí con suavidad, como ocurre cuando estás demasiado ocupado viviendo como para darte cuenta. Entonces, una mañana, me desperté y me di cuenta de que los años habían pasado más rápido de lo que pensaba. Adam ya era mayor, trabajaba en la ciudad, y Linda, bueno, ya no se sentía ella misma. Al principio, los médicos lo llamaron algo sencillo, algo que dijeron que podríamos manejar. Pero los meses se convirtieron en años, y vi cómo la luz en sus ojos se apagaba poco a poco. Entonces, esa casa se volvió más silenciosa, más vacía de alguna manera, aunque ella seguía allí. Solía sentarme junto a su cama por las noches, cogiéndole la mano, y ella susurraba cosas medio dormida. A veces hablaba de la casa, me preguntaba si me acordaba de regar las rosas o de arreglar la tabla suelta del porche. Otras veces, simplemente sonreía levemente y decía, es una buena casa, Walt.
Nos construiste una buena casa. Cuando falleció, pensé en venderla. De verdad que sí. Pero no podía. Me despertaba en mitad de la noche y sentía su presencia en aquella casa, en el olor de su perfume aún presente en el armario, en el suave crujido de las tablas del suelo donde solía desayunar, en el jardín de rosas que tanto amaba. Así que me quedé. Mantuve sus cosas donde estaban. Arreglé cada detalle que se rompía, como si, de alguna manera, al mantener la casa en orden, pudiera tenerla cerca también. La gente no entiende cómo un lugar puede formar parte de ti. Pero cuando lo construyes con tus propias manos, cuando pones tu corazón y tu sudor en cada clavo y tabla, es más que un edificio. Es un recuerdo que puedes tocar. A veces caminaba por las habitaciones y simplemente escuchaba. El aire aún traía su risa, tenue pero clara. Incluso las paredes parecían contener la respiración en torno a su nombre. Después de un tiempo, Adam empezó a venir más a menudo. Traía a Rachel, su esposa, y se quedaban el fin de semana, ayudándome con las tareas de la casa. Al principio era una mujer bastante agradable, educada y con ganas de ser útil. Pero enseguida me di cuenta de que no veía la casa como yo. Miraba a su alrededor y decía cosas como, a este lugar le vendría bien un toque moderno, o, tiene buena estructura, pero se siente anticuado. Yo solo asentía y decía, lleva 40 años en pie. Creo que está bien. Adam se reía y cambiaba de tema. Pero yo lo veía, Rachel veía esa casa como algo viejo, algo que necesitaba un cambio. No veía las mañanas de Navidad, las manchas de pintura de cuando Adam tenía 5 años, ni las pequeñas marcas en el marco de la puerta donde le medía la altura cada cumpleaños. Solo veía paredes, suelos y muebles anticuados. Aún así, no le guardaba rencor. Era joven, de otro mundo. Quizás no entendía que algunos lugares no están hechos para mejorar, sino para preservar. Los inviernos se hicieron más duros después de eso. Las tuberías se congelaron 2 veces, y mis manos, antes firmes como piedras, empezaron a temblar un poco con la edad. Adam, preocupado, dijo que quizá ya no debería vivir sola. Me ofrecía mudarme más cerca de ellos, a un lugar más cómodo, más pequeño, más seguro. Pero no podía irme. Le decía, construye esta casa para mi familia, hijo. Si me voy ahora, lo que quede de mí se queda aquí. Suspiraba, como hacen los niños cuando creen saber más. Papá, decía, es solo una casa. Solo una casa. Nunca lo dije en voz alta, pero esas palabras me hirieron más que cualquier otra cosa. Para él, quizás solo era una casa. Pero para mí, era una vida, nuestra vida. El sonido de Linda tarareando en la cocina, la risa de Adam resonando en esas paredes, incluso las largas y tranquilas noches que pasé sola después de su partida, esa casa era el único testigo que quedaba de todo aquello. A veces me sentaba en el porche con una taza de café, viendo cómo el sol subía tras los árboles, y pensaba en cómo todo viene y va. La gente envejece, las estaciones cambian, pero una casa, si la cuidas, puede conservar partes de ti mucho después de que te hayas ido. Eso es lo que quería para la mía. Que siguiera en pie. Que recordara. Pero supongo que no todo el mundo piensa así. No lo sabía entonces, pero el mundo que había construido, cada clavo, cada recuerdo, cada momento de tranquilidad grabado en esas paredes, estaba a punto de desvanecerse. No con ruido ni advertencia, sino con un simple papel, una firma y la idea de alguien más de hacerlo mejor. Lo curioso es que, cuando te arrebatan algo en silencio, sin luchar, casi duele más. Empiezas a preguntarte si el mundo siquiera lo notó. Pronto aprendería que no fue así. Esa casa, la que construí con mis manos, la que habitaba con mi corazón, se convertiría en el sueño de alguien más. Pero mucho antes de que llegara ese día, ya sentía que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Simplemente no sabía cuán profunda sería la grieta. Y al mirar atrás, aún puedo ver la luz del sol iluminando esos pisos de madera, igual que el primer día que entré con Linda a mi lado. Esa imagen nunca me abandonó. Fue lo que me acompañó durante los años siguientes. Porque a veces, cuando todo lo demás te lo quitan, lo único que te queda son los recuerdos de lo que construiste y la silenciosa promesa que te hiciste a ti mismo de nunca dejar que se olvidaran. Cuando Adam y Rachel me dijeron que vendrían a quedarse una temporada para ayudar en casa, me sentí agradecida. Pensé, sí, unas manos extra, compañía para las cenas del domingo. Tras la muerte de Linda, la tranquilidad inundaba las habitaciones como el buen tiempo, y recibí con agrado a quienes traían un poco de vida.
No me gustaba la palabra ayuda cuando la decía Adam. Siempre había tenido buenas intenciones. Al principio, fueron cosas pequeñas. Rachel frotó la lechada de la cocina como si lo hubiera hecho toda la vida. Adam arregló un escalón suelto en el porche trasero. Instalamos bombillas nuevas que iluminaron la sala, como si alguien hubiera encendido el sol. Me encontré sonriendo ante el cambio. Después de todo, la casa necesitaba algunas reformas. Me dije que era sensato. Nos estábamos haciendo mayores, las cosas se desgastaban. Quizás un poco de limpieza no vendría mal. Pero la forma en que Rachel se movía por las habitaciones era diferente a como Linda se había movido antes. Tenía esa amabilidad rápida y eficiente, de las que hacen las cosas rápido y pasan a la siguiente tarea. Cuando abría un cajón, sacaba un montón de papeles, los miraba una vez y los metía en una caja con la etiqueta reciclaje. Cuando miraba una silla, veía una silla. Cuando yo miraba la misma silla, veía la esquina donde Adam había tallado un corazoncito torcido a los 7 años. Pequeñas cosas. Pequeños fantasmas. Empezó a llamar al lugar rústico, como si fuera un problema de educación que solucionar. Walt, este papel pintado es bonito, pero es de otra época, decía, pasando la mano por el descolorido estampado floral. Podríamos poner algo neutro. Además, facilita la limpieza. Adam sonreía y asentía, diciendo, sí, papá. Te lo haremos más fácil. Quería creerles. Fue la pintura lo que al principio hizo que la casa pareciera menos nuestra. Un fin de semana, trajeron latas de pintura en tonos que tenían nombres que nunca había oído, Nube de Niebla y Piedra Cálida. Taparon el piano con plástico y quitaron nuestros cuadros de la pared. Rachel se subió a una escalera y empezó a rodar la brocha mientras tarareaba una canción de una emisora de radio que yo no escuchaba. Las paredes absorbieron la pintura enseguida, absorbiendo el color viejo como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en la puerta observando. La sala parecía más limpia, más moderna, pero también menos cómoda. La luz que antes se astillaba en oro sobre el suelo, ahora incidía sobre una superficie lisa y pálida y se desvanecía. Sentí una punzada aguda en el pecho. No era tanto ira como la sensación de ver cómo arrancaban las páginas de un libro que no habías pedido que editaran. Solo queremos lo mejor para ti, dijo Adam al ver cómo lo miraba. Pasó la mano por la pintura fresca y sonrió. Menos mantenimiento. No tendrás que preocuparte por manchas ni corrientes de aire, podemos ayudarte. Siempre te preocupas, añadió Rachel, con la misma amabilidad inmediata. Podemos hacerlo más seguro. Se acabaron las escaleras para cambiar bombillas. Pondremos mejores barandillas. Asentí porque sabía que estaban preocupados, porque sabía que sus intenciones provenían del amor. Pero amar de forma rápida y eficiente y amar manteniendo viva la historia de un lugar son cosas diferentes. Entonces los muebles empezaron a desaparecer. Rachel dijo que algunos estaban desgastados y se ofreció a guardarlos hasta que nos decidiéramos. Por las tardes, bajaba y encontraba que faltaba un sillón, o que el armario que guardaba las teteras de Linda había desaparecido de su rincón. Llevaban las cosas a la camioneta y prometían traer algo mejor, una palabra que parecía una despedida cortés. El armario había desaparecido, y con los pequeños trozos de esmalte que alguna vez pertenecieron a las manos de Linda. Las teteras eran regalos de clientes, habían vivido guardadas tras ese cristal durante 30 años como familiares tranquilos. Ahora los estantes estaban vacíos. Una noche, encontré la placa de latón que había tallado años atrás, la que decía Casa de la familia Grene con mis letras torcidas, sobre la mesa del comedor, boca abajo, como si alguien hubiera olvidado volver a colgarla. La recogí y palpé las hendiduras del tallado con el pulgar. La había tallado durante mis pausas de almuerzo, sentada en ese mismo porche, imaginando nuestras caras alrededor de una mesa. La puse sobre la repisa y la dejé allí, pero el espacio sobre la chimenea se sentía extraño sin ella centrada y prominente, como un nombre sacado de una puerta. Rachel era práctica, como los jóvenes que aún no han comprendido la importancia de las pequeñas cosas. Compró un sofá elegante que parecía nuevo en la habitación, con la tela reluciendo a la luz. Era cómodo, supongo, pero no tenía la suave curvatura del centro donde le leía a Adam hasta que se le cerraban los ojos, no olía ni un poco a libros viejos ni a aceite de limón. Me sorprendí sentada en él y sintiéndome como si fuera la invitada de alguien más. Papá, dijo Adam una vez, después de verme contemplar un montón de fotos familiares que había rescatado de una caja con la etiqueta donación. Intentamos asegurarnos de que estés bien.
No tienes que estar solo en esta casa tan grande. Quería decirle que estar sola no era el problema. El problema era que no me vieran. El problema era que la casa en la que había invertido mi vida se estaba convirtiendo en un escaparate para el gusto de otra persona. Pero no lo dije. Miré a Rachel y vi lo sincera que era. Miré a Adam y vi cómo la preocupación le apretaba la mandíbula. Intentaban protegerme de la única manera que sabían. Había otras pequeñas señales. Las herramientas que guardaba en el cobertizo, el cepillo, la escuadra, el paquete de formones que heredé de mi padre, habían sido trasladadas a un rincón y colocadas en un estante alto con la etiqueta almacenamiento. Las descubrí más tarde, cuando fui a buscar un martillo. Estaban limpias y envueltas en plástico como reliquias. Desenvolví un formón y sentí su peso en la mano, y por un momento volví a mi banco, raspando la veta de la puerta de un armario hasta dejarla reluciente. Luego lo volví a guardar, sabiendo que mis manos ya no eran tan firmes como antes. Aún así, me dolía ver mi vida encerrada en una caja. Rachel empezó a hablar de la vida asistida como un paso sensato. Ahora hay lugares bonitos, dijo con naturalidad una mañana tomando un café, tocando su teléfono. Comunidades donde hay ayuda, comidas, gente de tu edad con quien hablar. Adam y yo podemos encontrar una cerca. Su mirada era amable, pero había firmeza en su voz, una tácita certeza de que era la decisión correcta. Yo construí esta casa, dije en voz baja, más a la habitación que a ella, como si las propias vigas me acompañaran. La he conservado. Arreglo la gotera del techo. Pinto la cerca. No quiero irme. Extendió la mano por encima de la mesa y me tocó la mía, algo que hacía cuando quería que dejara de resistirme. Solo queremos que estés a salvo, dijo. No deberías subir escaleras ni palear la nieve sola. No hay vergüenza en pedir ayuda. Probablemente no. Pero para mí, irme era como borrar. No dejaba de imaginar el día en que mirara atrás y descubriera que la casa seguía en pie, pero que la vida interior se había esfumado, los cuadros habían sido reemplazados, los rosales desenterrados, las pequeñas marcas en el marco de la puerta habían sido lijadas. ¿Qué quedaría entonces? Una casa perfectamente cuidada sin las personas que la convirtieron en su hogar. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba en el techo, recorrí las habitaciones y encendí cada lámpara que encontré. La luz del salón calentaba la pintura nueva, pero mis manos instintivamente buscaron la vieja lámpara junto al sillón que solía mecerse cuando Linda se sentaba. Ya no estaba. Habían puesto otra lámpara en su lugar, una moderna con una luz directa y fría. Me quedé allí con el interruptor aún en la mano, sintiéndome como un hombre perdido en la memoria de alguien. No quiero que tomes decisiones que no entenderé, le dije a Adam más tarde esa semana cuando se sentó conmigo en el porche. Tenía el rostro demacrado, las arrugas en sus ojos parecían más viejas que hace 5 años. Solo quiero que me consultes. Te consultaron, papá, dijo. Firmaste los papeles. ¿Recuerdas? Lo hicimos para que estuvieras protegido si algo pasaba. Lo dijo con amabilidad, pero el recuerdo me supo a otra cosa. La vez que mencionó fue cuando me trajo un montón de documentos para que los firmara después de una caída que tuve el invierno anterior. Confiaba en él. Siempre había confiado en él. Así que decidiste, comencé. Lo decidimos juntos, dijo. Lo hicimos para que no tuvieras que preocuparte. A veces, por amor, la gente decide por ti. Parecía sutil, como una erosión lenta en lugar de una tormenta que arranca un techo. Pero poco a poco, las habitaciones se fueron vaciando. Me sorprendí hablando en voz alta con las fotos de la pared, contándole a Linda sobre las cortinas nuevas, como si le importara el cambio. Parecía una tontería, como un hombre conversando con el papel pintado, pero era la única manera de recordarme que el pasado seguía ahí. Un día trajeron a un contratista para que revisara los escalones del porche. Un joven con una tablilla midió y asintió, y luego dijo, podemos poner tarima de composite, que sea de bajo mantenimiento. Se acabaron las astillas. Le sonrió a Rachel, quien le devolvió la sonrisa, complacida como si hubiera propuesto algo práctico y la hubieran felicitado por ello. El contratista no vio la nota que tenía en la viga vieja, donde marcaba la altura de Adam con lápiz cada cumpleaños. La viga no le decía nada. Tomaron medidas y dibujaron planos. Me senté en una silla plegable junto a la ventana y los observé caminar por mi jardín como desconocidos planeando una reforma. Me sentí desorientado, como si cada recuerdo estuviera siendo mapeado y se le asignaran nuevas coordenadas que no reconocía. La casa se transformaba en algo más,
un escenario para las historias de otros. Por la noche, a veces me despertaba y escuchaba el sonido de los pasos que solían pertenecer a Linda o Adam. Me imaginaba la cabeza de Adam agachándose bajo la puerta de la cocina para preguntar por la cena, o la voz de Linda tarareando mientras doblaba el correo. Estos fantasmas se sentían allí con toda su autenticidad. Pero con cada día que pasaba, esos sonidos parecían más lejanos. No armé un escándalo. No me encerré en una habitación ni amenacé con demandas. No era mi estilo. Hablaba cuando podía, y cuando ignoraban mis palabras, encontraba pequeñas maneras de aferrarme. Guardé mi cincel en el cajón de la cocina para que estuviera a la vista. Dejé la placa tallada en la repisa de la chimenea, ligeramente descentrada, como protesta silenciosa. Mantuve una taza en la mesa donde Linda siempre ponía la suya. Nadie la usaba, pero me gustaba saber que estaba allí. Lo que no podía imaginar entonces era lo rápido que el silencio se transformaría en algo más. Lo rápido que las habitaciones donde crecí se sentirían como el proyecto de alguien más. Lo fácil que sería para el amor, al mezclarse con la eficiencia, convertirse en un borrador. Una tarde, Rachel vino a verme con un folleto. «Hay un lugar en el centro», dijo. «Es bonito. Podrías tener un pequeño apartamento con cocina americana. Nos visitaríamos. Estarías rodeado de gente». Parecía esperanzada, como si me ofreciera un billete a una vida más tranquila. Tomé el papel y lo alisé con el pulgar como solía alisar las esquinas de los planos cuando construía una casa. Las fotos de la comunidad estaban impecables. El folleto decía cosas como seguridad, comodidad y tranquilidad. Miré a Adam y vi que sus hombros se relajaban, como la preocupación de un hijo se convierte en determinación. Pensé en la voz de Linda preguntándome, medio dormido, alguna noche, ¿serías feliz allí, Walt? Quise responderle que ella estaría donde yo estuviera, pero no dije nada. Sabía que querría que estuviera a salvo. Sabía que querría que estuviera bien cuidado. Pero también sabía que mudarme significaría dejar las marcas en el marco de la puerta, la abolladura en el suelo junto a la despensa donde antes había un arcón, el lugar detrás del sofá donde el gato solía echarse una siesta. Pensé si guardaría esas cosas o si las lijaría, las pintaría encima y las guardaría en fotos en un marco digital. Esa noche, caminé por las habitaciones vacías con una linterna. La casa parecía como si alguien hubiera respirado y exhalado limpio. Estaba ordenada, práctica, lista para un catálogo. Me senté en la entrada un buen rato y observé las estrellas, pensando en todas las pequeñas cosas que hacen de una casa un hogar. La luz del porche zumbaba, y en algún lugar pasó un coche a paso lento por el callejón. En el silencio, sentí las paredes apretándose, como un viejo amigo preocupado. La verdad era esta, no estaba lista para dejar que la casa fuera un proyecto. Era mi vida, y necesitaba que fuera más que una comodidad para alguien más. Pero lo bueno de tener 70 años es que aprendes a leer las intenciones en los ojos de los demás, y aprendes cuándo mantenerte firme y cuándo ceder. A la mañana siguiente, Rachel me envolvió los hombros con una manta y puso un plato de galletas calientes en la mesa como para endulzarme el mundo. Habló de planes, del porche, la pintura, las alfombras nuevas. Y yo la escuchaba, asintiendo, mientras las habitaciones vibraban con un futuro que no recordaba haber diseñado. No sabía entonces qué vendría después. Solo sabía que la casa estaba cambiando de voz, y que sentía como si alguien estuviera reorganizando las frases de mi vida. Podía sentir las habitaciones vacías esperando, pacientes y educadas, mientras el mundo exterior decidía qué historia contaría a continuación. Estaba fuera de la ciudad esa semana, visitando a un viejo amigo de la tienda que se había mudado junto al río. Éramos amigos desde que éramos aprendices, dos hombres testarudos a los que les gustaba hablar de la veta de la madera y del clima, y nada más. Nos sentamos en su porche durante una larga tarde, de esas visitas en las que nadie se apresura a llenar el silencio, solo la compañía agradable y el lento paso de las horas. Recuerdo la luz de ese día, el sol de finales de verano y el sonido del río bajo el zumbido de las cigarras. Me sentía bien, más descansada que en meses. Le conté historias sobre la despensa que había reconstruido el invierno pasado y cómo las rosas finalmente volvieron a la vida después de que Linda y yo plantáramos arbustos nuevos. Se rió de la parte en la que, sin querer, puse la bisagra equivocada y terminé inventando mi propia solución. Me sentí como en los viejos tiempos, con esa charla fácil que tienen los hombres cuando no necesitan explicaciones. Entonces sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. Walter Grene,
dije. La voz al otro lado era educada, baja y ensayada. Señor Greene, Soy Karen de First River Bank. llamo por la propiedad en Maple Lane 12. Veo una transacción reciente. ¿Tiene un momento? Por un segundo pensé que preguntaba por impuestos o seguros de propiedad. Claro, dije, dejando el café. ¿Qué pasa? Hubo una pequeña pausa, de esas que te hacen sentarte un poco más erguido. Queríamos confirmar que recibimos los documentos de cierre y que está al tanto de la venta. El comprador figura como Clearview Properties. El cierre se realizó esta mañana. Las palabras me recorrieron como agua fría. Venta. Cierre. Comprador. Tardaron un instante en formar una frase en mi cabeza. ¿Venta? Dije, porque mi boca tuvo que pronunciar la palabra en voz alta para que mi cerebro pudiera soportarla. Mi casa se vendió. Sí, señor Greene. La documentación indica que se utilizó un poder notarial para formalizar la venta. ¿Tiene alguna pregunta? Su voz tenía ese tono suave y profesional que se escucha al teléfono, cortés, firme y con experiencia para calmar a la gente. Debí de sonar tonto porque mi amigo me agarró del codo. Walt, dijo, con los ojos entrecerrados por la preocupación. Podía oír el tintineo de los platos de picnic en la mesa detrás de nosotros, el río hablando como siempre, como si nada hubiera cambiado. No entiendo, dije finalmente. Firmé unos papeles hace un tiempo, por si acaso. Confiaba en Adam. Pensé que solo eran para gestionar el banco si estaba en el hospital o algo así. Según los registros, dijo con cuidado, se utilizó el poder notarial. El comprador completó el depósito de garantía. La escritura está registrada. Si lo desea, puedo enviarle copias de los documentos. Pedí las copias, con las manos un poco temblorosas. Me dijo que las enviaría por correo electrónico y me pidió un número para contactarme. Su voz era amable, como suele serlo la voz de un banco. Le di las gracias y colgué, con los dedos sobre el teléfono porque me sentía mal al colgar. Nos sentamos allí, a la luz del río. Mi amigo no dijo mucho, simplemente me devolvió el café como quien sabe que a veces lo único que se puede ofrecer a un amigo es una taza caliente. Llamé a Adam. No contestó. Volví a llamar. Luego llamé a Rachel. Saltó el buzón de voz. Dejé un mensaje, con voz firme por fuera, aunque no por dentro, preguntando si todo iba bien y que me gustaría hablar cuando tuvieran un momento. Entonces me di cuenta de lo tranquilo que estaba el mundo. Incluso las cigarras parecían haberse callado. El río seguía su curso como siempre, tranquilo, paciente. El sol se ocultaba un poco más. Sentí un peso pequeño y extraño en el pecho, como una mano presionando suave pero firmemente. Era una presión nueva, una que no había sentido antes. Regresamos esa tarde. El camino a mi casa tenía campos de maíz a un lado y la vieja iglesia de piedra al otro. Cuanto más nos alejábamos de la casa de mi amigo, más rápido me latía el corazón. No dejaba de pensar que quizá fuera un error, algún error administrativo, un formulario mal archivado. Tenía que serlo. Adam contestaría el teléfono si no lo fuera. Llamaría enseguida, me explicaría, se disculparía, y todo se aclararía. No lo hizo. Llamó tarde esa noche. Papá, lo siento, dijo con voz débil. Rachel, pensó que sería mejor que vendiéramos. Dijo que la casa era demasiado cara para ti y que podríamos usar el dinero para asegurarnos de que estuvieras cómoda. Intentó explicarme, sobre la oferta, sobre que Clearview Properties tenía un comprador listo, intentó decir que todo era por mi bien. Las palabras salieron entrecortadas, como alguien que intenta poner una manta suave sobre el fuego. Firmé los papeles hace meses cuando estabas en el hospital, le oí decir, y la forma en que lo dijo hizo que la sala se estremeciera. Confiaste en mí. Cuando Linda enfermó, confié en él. Firmé los papeles porque me los pidió, porque en ese momento le creí con la confianza que un padre tiene por su hijo. Pensé que estábamos haciendo planes para que, si algo pasaba, si alguna vez necesitaba ayuda, todo se solucionara sin problemas. No imaginé que se usaría para borrar una vida. Le dije que llamaría al banco, que quería ver los documentos, hablar con quien los había gestionado, pero fue paciente y se disculpó, y dijo que ya estaba hecho. Pensamos que era lo mejor, papá. Lamento que te enteraras así. Había una tristeza en su voz que sonaba casi genuina. Después de colgar, me senté en el borde de la cama y me dejé llevar por el silencio. No grité. No llamé a ningún abogado. Ese no era yo,
Nunca lo había sido. Nunca había sido de los que arman un escándalo. La traición no explotó, se asentó como polvo en los rincones. Fue una lenta sedimentación que hizo que todo se sintiera un poco más sombrío. Esa noche recorrí las habitaciones. Abrí los armarios de la cocina y busqué a tientas la taza que siempre usaba, la que tenía un pequeño desportillado en el borde. Allí estaba. Pequeños consuelos. Poca prueba. Dormí mal. Por la mañana, empecé a empacar. Empacar, en cierto modo, fue como asistir a un pequeño funeral. Eliges con cuidado lo que se queda y lo que se va. Doblas las cosas como las recuerdas. Envolví la placa tallada en un paño de cocina viejo. Guardé el formón y el cepillo en una caja de herramientas destartalada. Metí la tetera de Linda en una caja y le puse una ramita de romero encima porque le gustaba su aroma en el té. Puse la marca del corazón torcido de Adam en un sobre con una nota que había escrito, doblé la esquina del papel donde una vez medí su altura. Empacar se sentía extraño, como mover los huesos de una vida. Los vecinos empezaron a darse cuenta, por supuesto. La señora Jenkins, de al lado, se acercó con un pastel y una mirada de preocupación que me hizo querer decirle la verdad y también ahorrarle el peso. ¿Vienes a la venta?, preguntó en voz baja, como si la palabra misma pudiera herirme. Le dije que no estaría allí para mirar fijamente a la nueva dueña y que estaría bien. Me abrazó como lo hace la gente cuando no tiene palabras. Encontré un pequeño apartamento en un pueblo cercano. Era modesto, un piso de 2 habitaciones con suelo de linóleo y una calefacción que sonaba como un animalito por la noche. El casero era agradable, un hombre al que le gustaba charlar sobre el tiempo y que parecía entender por qué un hombre mayor querría un lugar fácil de gestionar. Serviría. Me dije que serviría. El día de la mudanza llegó con una tranquilidad que parecía ensayada. Adam y Rachel ayudaron un poco, educados y cuidadosos, como si fuéramos actores de una obra sobre un hombre que se mudaba a una casa más pequeña. No hubo voces alzadas ni enfrentamientos dramáticos. Rachel empacó una caja y se detuvo, mirándome fijamente un momento. Sus ojos parecían cansados. Solo queríamos lo mejor para ti, repitió en voz baja, y creí que lo decía en serio. Pero el significado y el resultado no siempre son lo mismo. Tomé el cincel una última vez antes de dirigirme a la camioneta. Pasé el pulgar por el borde, sintiendo la familiar ranura donde la madera se había topado con la herramienta y se había transformado. La casa parecía pequeña desde la carretera, el tejado como el sombrero de un viejo amigo. Me quedé sentado en la camioneta un buen rato, con las manos en el volante, observando el columpio del porche moverse con la brisa, un movimiento que alguna vez había formado parte de mi rutina diaria. Quería quedarme hasta que se pusiera el sol. En cambio, me marché. El apartamento era tranquilo, más pequeño, olía ligeramente a lejía y a vida de alquiler. Desempaqué las cosas importantes y las puse donde pensé que las vería a menudo. La placa estaba en el estante, apoyada contra una pila de libros. El cincel encontró un lugar en el cajón. Puse la tetera en la encimera y le puse una ramita de romero, como una pequeña isla del aroma de Linda. Por las noches, me encontraba conduciendo por Maple Lane. Me detenía al otro lado de la calle y me sentaba en la camioneta, con las manos cruzadas sobre el volante, observando la casa desde lejos. A veces, un niño jugaba en los escalones del porche donde una vez estuvo Adam, o llegaba una camioneta y alguien descargaba cajas que me resultaban desconocidas. Una vez, un camión de mudanza se estacionó y hombres con polos llevaron muebles adentro. El letrero de vendido estaba justo en el césped, un pequeño rectángulo oficial que me revolvió el estómago. Me senté allí un rato y luego conduje a casa. El viaje fue más largo, pero más tranquilo, y la calefacción del coche de alquiler zumbaba mientras intentaba dormir. Me dije que llamaría a mi amiga, que nos volveríamos a ver y hablaríamos de grano y clavos como si nada hubiera pasado. Esa noche hubo un sonido que no reconocí, el sonido de una vida comprimida, de habitaciones vacías y recuerdos guardados. Dicen que el tiempo cura, y quizás sea así. Pero hay diferentes tipos de heridas. Algunas son limpias y cicatrizan rápidamente. Otras son lentas y persistentes, como un dolor en la cadera que te recuerda cada mañana que eres mayor. Esto se sentía así, un dolor lento que me visitaba de madrugada, entre una respiración y la siguiente. Y así me instalé en el alquiler, en una vida que no era mía, pero que tendría que conformarme por ahora. Seguí mi rutina, café al amanecer, un paseo por el río algunas mañanas, una llamada a mi amiga que fingía no darse cuenta cuando no hablaba de la casa.
Visité la ferretería y pasé la mano por la veta de la madera nueva, sintiendo como la vieja costumbre de medir y planificar se me abría paso bajo la piel. No grité ni amenacé. No presenté argumentos ingeniosos ni escandalosos. Aprendí a guardar silencio como un abrigo grueso, a usarlo hasta que cambiara el tiempo. El silencio se sentía más pesado que cualquier arrebato, lleno de las cosas que no dije, las pequeñas cosas fieles que me llevé y el resto que dejé atrás. El tiempo suaviza las cosas que crees que nunca perderán su esencia. Pero aún así, algunos recuerdos se mantienen nítidos por mucho tiempo que los recuerdes. Han pasado casi 6 años desde que dejé Maple Lane para siempre, y aún así, de vez en cuando, sigo conduciendo por allí, mitad por costumbre, mitad por algo que no sé cómo nombrar. La vida en el apartamento se volvió tranquila y predecible. Me levantaba temprano, preparaba mi café y escuchaba el canto de los pájaros afuera, que no parecían cantar tan fuerte como los de casa. Algunos días arreglaba cosas pequeñas para mantener las manos ocupadas, apretar la bisagra de un armario, engrasar una puerta. Cuando has trabajado con las manos toda la vida, te pica cuando se quedan quietas demasiado tiempo. Me enteré del accidente de Adam un jueves. Llovía, una de esas lluvias lentas y constantes que tiñen el mundo de gris. Estaba en el estacionamiento del supermercado, sentado en mi camioneta con una bolsa de manzanas a mi lado, cuando sonó el teléfono. El nombre de Rachel iluminó la pantalla. Su voz era extraña, como si hablara desde lejos. Me contó que había habido un accidente en las afueras de Pittsburgh. Una carretera resbaladiza por la lluvia. Un camión que cruzó la línea central. Adam se había ido antes de que llegaran los paramédicos. Pronunció las palabras con voz neutra, como si decirlas de otra manera las hiciera demasiado reales. No dije mucho. Hay una especie de silencio que surge cuando la mente no puede retener lo que acabas de oír, y supongo que caí en él. Cuando dejó de hablar, solo atiné a decir, iré. Me dijo que no tenía por qué, que el servicio sería pequeño, que ella se encargaría de todo. Esa última parte, que se encargaría de todo, se me quedó grabada. Llevaba mucho tiempo ocupándose de todo, ¿verdad? En el funeral, me quedé atrás. Vi la presentación de diapositivas en la pared, fotos de Adam de niño y luego de adulto. Había fotos de la casa, pero la mayoría estaban recortadas, solo se veían las caras. Me pregunté si las había elegido así a propósito, para que la casa no apareciera en el marco. La gente iba y venía, murmurando condolencias que se desvanecían como la niebla. Rachel tampoco dijo mucho. Nos dimos la mano en lugar de abrazarnos. Quizás así es el duelo entre dos personas que dejaron de conocerse hace años. Después del servicio, volví a Maple Lane. No sé qué esperaba encontrar, quizá una señal de que el mundo se había detenido, solo un poquito. Pero no fue así. La calle estaba tranquila, como siempre, con las bicicletas de los niños apoyadas en los buzones, un perro ladrando tras una valla. La casa seguía allí, tal como la había construido, aunque las contraventanas eran de otro color, un azul suave en lugar del verde bosque que Linda y yo habíamos elegido. Un coche nuevo en la entrada. Una maceta en el porche. Parecía cuidada. Aparqué al otro lado de la calle y observé. Las cortinas que una vez ayudé a Linda a hacer el dobladillo aún colgaban en la ventana delantera. Al menos, parecían nuestras, aunque quizá no lo fueran. El columpio del porche también seguía allí, crujiendo un poco con la brisa. Por un instante, creí ver a Linda sentada allí, solo su silueta, como le caía el pelo cuando lo agarraba el viento. Pero entonces salió una mujer. Rachel. Estaba en el porche, con una taza en la mano, mirando el jardín. No me vio. O tal vez sí y decidió no hacerlo. Sea como sea, no me moví. Simplemente me quedé sentado en esa vieja camioneta, con el motor apagado, escuchando el zumbido de las farolas. Hay un extraño consuelo en darse cuenta de que el mundo sigue moviéndose incluso cuando no lo quieres. Duele, pero es sincero. Después de ese día, empecé a pasar por allí de vez en cuando. Una vez cada pocos meses, quizá. No para obsesionarme con él, no para revolcarme en él, solo para ver. Para asegurarme de que seguía en pie, respirando. A veces veía niños corriendo por el jardín, persiguiéndose alrededor del roble que planté el año en que nació Adam. Sus risas sonaban como ecos del pasado, y no pude evitar sonreír, incluso cuando me dolía. Rachel finalmente se volvió a casar. Me enteré por los rumores, como suele decirse. El hombre era profesor, alguien del pueblo. Los vi una vez, sentados juntos en el columpio del porche,
con tazas de café en la mano. Parecían contentos. Eso fue lo más difícil, encontrar paz en el lugar que había albergado tanto de mí. No la odié por eso, la verdad. El odio requiere demasiada energía, y yo estaba demasiado cansado para eso. Lo que sentí fue más silencioso, un dolor, una distancia que antes estaba llena de algo, pero ya no. A veces, sentado al otro lado de la calle observando esa casa, pensaba en Linda. ¿Qué diría si todavía estuviera aquí? Me imaginaba su voz, suave pero firme, diciendo, Walt, no puedes cargar con una casa. Tienes que dejar que viva su propia vida ahora. Sonreía al oír eso, porque sonaba como ella, siempre más sabia que yo, siempre acertando en lo que importaba. Aún así, soltar no es algo que se decide hacer una mañana tomando un café. Sucede a pasos pequeños y desiguales. Algunos días te sientes más ligero. Otros días te encuentras conduciendo la misma ruta sin darte cuenta hasta que ves el buzón. Una tarde de otoño, aparqué frente a la casa justo cuando el sol se ponía. La luz daba justo en el techo, haciéndolo brillar como cuando lo terminé. Pensé en todos los años transcurridos desde entonces hasta ahora, en el niño que una vez corrió descalzo por ese patio, en la mujer que me saludaba desde el porche cuando llegaba del trabajo, en el hombre que fui cuando todo eso todavía era mi mundo. La casa parecía casi igual, pero yo no. Me quedé allí sentado hasta que oscureció el cielo y luego arranqué la camioneta. Pero antes de irme, saqué algo de la guantera, una llave pequeña y vieja con anilla, desgastada por los años que llevaba en el bolsillo. La última de repuesto. La que nunca había soltado de mi mano, incluso cuando todo lo demás sí. Le di vueltas entre los dedos, observando cómo la luz del porche se reflejaba en el metal. Esa llave conservaba la forma de mi pasado, y no estaba listo para soltarla. Todavía no. Mientras conducía a casa esa noche, la carretera serpenteaba suavemente entre los árboles y vi mi reflejo en la ventana. Las arrugas de mi rostro parecían más profundas de lo que recordaba. La edad te sorprende así. No se anuncia, simplemente se asienta silenciosamente, como el polvo se asienta en los muebles que has dejado de usar. Ese invierno fue largo y frío. De esos que te hacen sentir la punzada del aire en los pulmones al salir. Pasé casi todas las tardes sentado junto a la ventana con una manta sobre las rodillas, viendo la nieve acumularse bajo la farola. El tiempo no transcurría ni rápido ni lento, simplemente existía, un latido constante tras otro. Cuando llegó la primavera, volví a pasar por allí. El jardín estaba lleno de tulipanes. Sabía que no eran los mismos que había plantado Linda, pero se parecían bastante en color, rosas y amarillos suaves. Aparqué y me quedé un rato, pensando que quizá era hora de dejar de venir. Tal vez la casa había encontrado una nueva vida. Fue entonces cuando los vi, dos niños pequeños, de unos 6 o 7 años, corriendo tras una pelota por el césped. Su risa traspasaba la valla, clara y brillante, ese sonido que llena el aire de vida. Uno de ellos tropezó cerca del porche, y Rachel salió corriendo, arrodillándose para limpiarle las rodillas. Sonrió, esa sonrisa que esbozas cuando tienes el corazón en dos partes a la vez, mitad en el presente, mitad en el pasado. Arranqué el camión y me alejé en silencio. Esa noche no pude dormir. Me senté a la mesa de la cocina con la llave delante, su metal frío bajo la luz de la lámpara. Pensé en cómo la vida fluye como un río, llevando a todos hacia adelante, estén listos o no. Algunos flotan con facilidad, otros se quedan atascados en las rocas por un tiempo. Yo llevaba mucho tiempo atrapado. Pero allí sentada, sentí un cambio. Quizás fue perdón, o quizás solo comprensión. Rachel no me había robado la vida, simplemente había seguido viviendo la suya. La casa ya no era mía, y quizás no tenía por qué serlo. Pero eso tampoco significaba que tuviera que olvidarla. Los siguientes meses transcurrieron en silencio. Iba al restaurante los domingos y volví a tallar cosas pequeñas, pajaritos y cajas, solo para mantenerme ocupada. Envié una de las cajas a la dirección de Rachel. Sin nota, sin remitente. Solo una caja de roble, la misma madera de las vigas de aquella casa, pulida y sin pintar. Dentro, puse una cosa, la llave de repuesto. Me quedé con otra copia. Después de eso, ya no pasaba tanto por allí. Quizás una vez al año. Quizás menos. Cuando lo hacía, me detenía el tiempo justo para ver que las luces seguían encendidas, que la risa aún se colaba por esas paredes. Me reconfortaba, de alguna manera, saber que seguía siendo un hogar, aunque no fuera el mío. El tiempo no lo curó por completo, pero lo transformó.
El dolor se convirtió en reflexión, y la reflexión poco a poco se transformó en algo más firme. Determinación, tal vez. No podía deshacer lo hecho, pero podía elegir lo que permanecía conmigo. Y así lo hice. La casa se alzaba en su esquina, sólida y tranquila, como las buenas casas. Y seguí conduciendo, con el camino extendiéndose ante mí, largo, abierto, esperando lo que viniera después. La mañana sabía a hojas húmedas y madera vieja. Era uno de esos días de octubre en los que el cielo está bajo y gris, y el aire parece contener la respiración. No había planeado volver esa mañana, me dije que no era necesario. Pero la carretera tiene una forma de atraerte, ¿verdad? Poco a poco, como una corriente. Salí de la autopista y conduje por Maple Lane. Las llantas de la camioneta susurraban sobre los surcos familiares. Mis manos se sentían firmes al volante como no lo habían estado en años. La casa parecía como cualquier otra en cualquier mañana de otoño, y al mismo tiempo parecía el único lugar que aún importaba. El arce de la entrada había perdido casi todas sus hojas, dejando un fino chal oxidado sobre la hierba. El viento se movía entre las ramas desnudas y esparcía hojas por el porche. Las contraventanas azules brillaban ligeramente contra el cielo opaco. Alguien había puesto una pequeña calabaza junto a los escalones. Parecía cuidada. Parecía un lugar donde aún vivía gente con un sentido de hogar. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé un rato, respirando. Supongo que necesitaba asegurarme de que volver a verlo no me derrumbaría. Pero no fue así. Sentí una quietud que hacía tiempo que no sentía, como cuando un estante se asienta después de haber dejado el último libro. Metí la mano en la guantera y saqué la llave. Era pequeña, más vieja que cualquier otra cosa de mi llavero, y estaba desgastada por el roce en el bolsillo durante décadas. Había vivido bajo la tabla del suelo del cobertizo durante años, bajo una tabla suelta donde solía esconder cosas cuando Adam era pequeño, canicas, un cómic, alguna moneda. Había guardado esa llave de repuesto allí como un secreto, un salvavidas para una vida que era demasiado terca para soltar. La sostuve un buen rato, dándole vueltas entre el pulgar y el índice. Recuerda la sensación de mi palma cuando la hice por primera vez, el primer corte de la lima, el cuidadoso doblado, como una llave encuentra su forma en tus manos como un pequeño poema de metal. Pensé en la primera vez que Linda llevó esa llave en el bolsillo, cuando cerraba la puerta por la noche y miraba las ventanas 2 veces. Pensé en todas las mañanas que pasó junto al fregadero con vapor sobre la tetera y la luz a través de las cortinas. Esas mañanas eran pequeñas cosas, pero se acumulaban hasta convertirse en una vida. Escribí la nota la noche anterior. Era corta, lo cual me sorprendió. En ese momento pensé que escribiría una carta larga, pero mi mano volvía una y otra vez a unas pocas frases sencillas. Quería honestidad, no acusaciones. Quería tender un puente en lugar de una trampa. Así que el papel que doblé y guardé en el bolsillo decía lo que no podía decir en voz alta sin convertirlo en algo más. Cuando por fin bajé de la camioneta, el frío me mordió las mejillas lo justo para despertarme. Mis pies crujieron sobre la hierba endurecida por la escarcha. La casa estaba más cerca ahora, y en el primer plano se veían claramente los pequeños cambios, canaletas nuevas, narcisos diferentes en el parterre donde Linda plantó rosas, el buzón con su nueva capa de pintura. La letra de Rachel se curvaba en una pequeña tarjeta de bienvenida pegada a la ventana. Una bicicleta de niño estaba apoyada contra la valla, roja y brillante. Alguien había puesto un carillón de viento junto al porche que atrapaba la brisa y emitía una nota limpia y tintineante. Todas estas pequeñas señales indicaban que la casa estaba viva, y me hicieron sentir algo que me sorprendió, me reconfortó. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que regresar sería un robo de algo que ya no me pertenecía. Pero allí, en el camino, me di cuenta de la diferencia entre conservar algo y recordarlo. No estaba allí para exigir ni para apaciguar viejos fantasmas. Estaba allí para hacer una pequeña cosa que me pareciera correcta. El buzón era de los viejos de metal, el que había estado al borde de nuestro jardín cuando Adam era niño, abollado en una esquina por donde una vez había dado marcha atrás con la cortadora de césped. La bandera estaba izada, como esperando a que alguien la viera. Extendí la mano y levanté la tapa. Dentro, entre un fajo de folletos y algunas facturas, deslicé primero el sobre. Luego, con el pulgar firme, dejé caer la llave junto a él. El metal hizo un suave tintineo y se posó contra el papel como dos pensamientos que se unen. No dejé que la llave me doliera. La dejé porque las llaves significan algo silencioso, una confianza entregada, un recuerdo hecho físico. La nota decía simplemente,
Rachel, por la casa. Gracias por mantenerla viva. Walt. Eso era todo. Nada de sermones largos, ni acusaciones. Solo una línea breve y sincera. Podría haber escrito más, podría haber derramado los años como agua, pero quería espacio para que la carta respirara en las manos en las que cayera. Allí de pie, pensé en cómo medimos el valor. Para mí, la casa era un libro de contabilidad de pequeñas cosas, clavos, bisagras, un techo remendado, un columpio torcido en el porche. Para Rachel, quizá era un lienzo. Para Adam, una vez, había sido ambas cosas. La clave era un lenguaje para ambos tipos de personas. No pretendía ser una exigencia ni una trampa, era una forma de decir, lo recuerdo. Tú lo conservaste. Cerré el buzón con cuidado, y el sonido fue pequeño pero preciso. Fue como el final de un ritual silencioso. Al incorporarme, la luz del porche se encendió un instante, como si alguien se hubiera movido dentro, y por un segundo me pregunté si Rachel me habría visto. Quizás sí, quizás no. Retrocedí un paso y miré la casa a la luz mortecina de la mañana. Había una suavidad en las ventanas que siempre había estado ahí, de esas que no se pueden pintar en una pared. Los rosales de Linda aún proyectaban sombras tenues sobre las tablas de madera. Un pequeño rayo de sol caía sobre el porche donde antes había descansado un par de botas de trabajo. Tomé nota mental de cómo todo aquello se balanceaba en el límite entre el recuerdo y el presente. Me quedé un buen rato en la acera, con las manos juntas. Niños de 2 casas más allá pasaban corriendo, riendo, y me llamaban, señor Walt, igual que cuando Adam era pequeño. Saludé con la mano, y uno de ellos aminoró la marcha para acariciar la camioneta como si fuera un animal amigable. Su madre le gritó que tuviera cuidado, y desaparecieron tras la curva. El bullicio cotidiano, la recogida de basura, un perro ladrando, alguien ensayando con una guitarra en el porche, se quedó pegado a la mañana como el rocío. Sentí una extraña ligereza en ese momento, no un alivio ingrávido, sino uno tranquilo, como una taza que por fin terminas de secar después de un largo lavado. Había llegado con algo pesado y dejado algo pequeño pero significativo. Había dejado la llave donde se pudiera encontrar y había escrito la nota que necesitaba escribir. Dejarla allí guardada fue como pasarle la batuta a través del tiempo. Hay cosas por las que no hay que pelearse. Hay cosas que hay que recordar. Rachel no salió a recibirme. Si se hubiera quedado a la puerta y hubiera leído la nota en ese mismo instante, quizá nuestra historia habría cambiado en ese mismo instante. Pero no lo hizo, y no esperé a ver qué hacía. Había aprendido, en los años que pasé viviendo en un pequeño apartamento y pasando por allí en las tardes tranquilas, que insistir en algo rara vez mejoraba las cosas. La gente cambia cuando está lista, no cuando insistes en que debería. Mientras caminaba de vuelta a la camioneta, sentí una pequeña punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y calma. La casa sería la casa. Rachel sería Rachel. Yo sería yo, un hombre que había construido un hogar y aprendido a aceptar que otras personas también lo hicieran suyo. Abrí la guantera y puse la otra llave de repuesto. Mis dedos se detuvieron en el metal. Era como cerrar un círculo, y eso me hizo sentir bien. Antes de irme, aminoré el paso y miré hacia la ventana del ático donde Linda solía secar sus hierbas. Una tenue sombra se movió, una cortina se agitó. Quizás era el viento. Quizás alguien dentro preparando el desayuno. La luz del porche parpadeó y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí la punzada de ser un extraño en mi propio pasado. No sentí nada dramático, ni una oleada de triunfo ni un terrible arrepentimiento, solo la paz firme y pequeña de algo atendido. Caminé hacia la camioneta y me subí. El motor estaba caliente, con el olor de un coche que había estado funcionando demasiado tiempo en el aire frío. Lo arranqué y me senté un momento, con las manos en el volante. Sentí una sensación de plenitud que no correspondía a la cronología de nadie más. Había hecho lo que vine a hacer. Al alejarme, giré la cabeza y vi cómo el buzón desaparecía tras el arce. Por primera vez en años, sentí que había dejado algo que no era una deuda, sino un regalo, una ofrenda, un pequeño puente sobre un río que había aprendido a cruzar sin que me arrastrara. No sabía si Rachel lo entendería así. No sabía si se conmovería, si se mostraría indiferente o si se enojaría. Quizás tiraría la llave en un cajón y la olvidaría. Quizás lo haría, o pensaría en mí, o en Adam, o en algo inesperado. Pasara lo que pasara, había plantado una pequeña semilla. El tiempo haría el resto. El camino se deslizaba bajo mis pies, hojas anaranjadas deslizándose por el arcén.
Conduje despacio, escuchando el ruido de los neumáticos sobre el pavimento, dejando que la mañana transcurriera tras de mí. Había venido buscando un final y había dejado algo que podría dar inicio a una nueva forma de narrar. El resto lo decidirían la casa y sus habitantes. Cuando metí ese sobrecito y la llave en el buzón aquella mañana gris, no tenía ningún plan más allá de la nota. Quería dejar algo sincero, nada escandaloso, nada con intención de castigar. Con los años se aprende que las cosas ruidosas rara vez mejoran a nadie. Las cosas silenciosas, en cambio, tienen una curiosa forma de herir la sensibilidad. Unas semanas después, recibí noticias de una forma inesperada. Estaba sentada en el apartamento con la radio baja y una taza de té enfriándose en la mesa cuando llamaron a la puerta. Era la señora Jenkins, de la casa de al lado, con el sombrero en las manos y esa mirada que pone cuando intenta cargar con el dolor de otra persona sin dejarlo caer. Estaba haciendo un recado y vio a Rachel en el porche, de pie junto al buzón, con los hombros temblando como un trapo mojado. Vio a Rachel sacar la carta y desdoblarla como si el papel en sí fuera frágil. Lo leyó ahí mismo, Walt, dijo la señora Jenkins, acomodándose en la silla como si sostuviera algo pequeño con cuidado. Leyó tus palabras en voz alta. Ella, se le quebró la voz, luego se aclaró la garganta y continuó. Lloró. No muy fuerte, solo, una especie de silencio propio de la sorpresa. Creo que la afectó de una manera que ninguna otra cosa le había afectado. Recuerdo sentir un alivio en el pecho como no lo había sentido en mucho tiempo. No porque quisiera que se arrepintiera, aunque creo que una parte de mí sí lo deseaba, sino porque la nota había hecho lo que esperaba, había encontrado un lugar donde llegar. La habían recibido. Más tarde, la señora Jenkins me contó lo que Rachel había hecho después. Tras leer la breve carta, mi agradecimiento y esa breve frase sobre el recuerdo, entró y encontró la tabla donde solía estar la pequeña placa de madera. La que tallé cuando la casa se construyó por primera vez. La había quitado hacía años cuando la redecoró, le dijo a la señora Jenkins, es decir, la había guardado en un armario porque le parecía demasiado histórica. Ahora, con mi letra doblada en la palma de la mano, limpió el polvo de la placa y la llevó de vuelta al porche. La colgó de nuevo sobre la puerta, no en el centro como yo la había colocado antes, sino donde le daba el sol por la tarde, para que se viera brillante y despejada para cualquiera que pasara por allí. Eso fue lo que me impactó, dijo la señora Jenkins. La volvió a colocar como si estuviera arreglando algo. Se subió a una caja y sostuvo la placa con ambas manos, y se notaba, como si estuviera diciendo a la casa que lamentaba haberla quitado. Se rió un poco, como suele hacer la gente cuando intenta desahogarse. Señor Walt, le habría gustado lo cuidadosa que fue. Me gustó que fuera cuidadosa. También me gustó que la nota no hubiera pedido nada y hubiera dado espacio para que sucediera algo más. En las semanas siguientes, esa llavecita y su breve carta hablaron suavemente en las habitaciones. Nunca esperé que lo completara todo. Yo sabía que no era así. Pero sí esperaba que fuera el pequeño grano de arena que inicia una ostra y la convierte en una perla. Poco después de que la señora Jenkins me contara lo de Rachel y la placa, volvió a pasar con otra noticia, para la que no estaba preparada. Había llegado un recibo de correos, una tarjeta de agradecimiento que Rachel había enviado a la dirección registrada. Había metido una nota corta dentro, un papel tosco y una disculpa. Gracias por la carta, escribió, y por la llave. No lo entendí entonces. Ahora sí. La había escrito con una letra que parecía experta y torpe a la vez, como la de quien dice lo que piensa pero no está acostumbrado a decirlo. La señora Jenkins había llevado la tarjeta al mostrador de correos para asegurarse de que me llegara. La empleada, una joven de voz suave, había escrito devolver al remitente en el anverso y la había devuelto a la caja. Al principio no supe por qué, hasta que la señora Jenkins se sentó y me dijo con delicadeza lo que había intentado transmitir. Walt, hay un aviso. La devolvieron porque no se encuentra tu dirección. Señor Greene, figura como fallecido. Las palabras cayeron en la habitación como una rama de invierno al tocar el cristal. Recuerdo haber sonreído entonces, lo cual suena extraño, pero no era para mí. Sentí un alivio extraño, como una larga y dura etapa que finalmente había terminado. Había vivido como quería, lenta, constante, con las manos ocupadas, así que la esquela no me sorprendió. Había considerado mi propia partida como algo privado, pequeño, como siempre me había gustado.
El aviso en la oficina de correos fue otro detalle pequeño y privado. Significaba que mi mundo se había plegado sobre sí mismo de la forma habitual, en silencio, sin ceremonias. La señora Jenkins le dijo a Rachel lo mismo que le había dicho el dependiente, y por un rato reinó el silencio. Rachel se quedó en el porche y apretó la mano contra la madera donde colgaba la placa. Se sentó en el columpio y se quedó mirando el patio donde ahora jugaban los niños, el roble que aún lucía mis iniciales grabadas, casi descoloridas, en la corteza. Cerró los ojos un buen rato. Cuando por fin los abrió, había destellos húmedos en las comisuras. Ella asistió al servicio. No al gran evento, sin tambores ni discursos, sino a ese pequeño detalle que significa que una persona forma parte de un barrio, de la época de otros. Había un puñado de gente del pueblo, el cartero, un hombre de la ferretería, la señora Jenkins. Rachel estaba de pie cerca del fondo, y cuando vio la placa tallada sobre la mesa, alguien la había traído, pequeña y polvorienta. Su rostro se contrajo de una manera que me hizo pensar en todos los cálculos silenciosos que la gente lleva consigo. Después, le preguntó a la mujer de la iglesia si podía pasar a hablar por la casa. Quería ver el ático donde, una vez, un anciano guardaba cajas con cosas que olían a lavanda y polvo. Quería ver el columpio del porche y la cocina donde se habían preparado tantos huevos revueltos y se habían forjado amistades. Les dijo que se había equivocado en algunas cosas. Les dijo que creía que la eficiencia era sinónimo de amabilidad y que, a veces, la amabilidad se parece mucho a sentarse con alguien, no a arreglarlo. Lo que me conmovió, lo que aún me llena de humildad, es su disposición a aprender. No fingía disculpas. No las apilaba ni las ponía en medio de la habitación para que las admiraran. En cambio, hacía cosas pequeñas y constantes. Plantó tulipanes donde mi esposa había plantado rosas. Mantenía la pequeña placa de madera pulida y resistente. Dejó la llave en la repisa de la chimenea, en un platito junto a un ramo de flores recién cortadas. Cuando pasaban los vecinos, a veces la señalaba y decía, esto era suyo. Había una dulzura en su forma de decirlo, el tipo de respeto silencioso que nace de la comprensión. Oigo decir, no puedes llevarte las cosas contigo, como si la posesión fuera la esencia de la vida. Pero si llevamos cosas, recuerdos, hábitos, pequeños gestos de cariño. La gratitud de Rachel se plasmó en esos gestos. Mantuvo la casa viva porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Dejó que el columpio del porche le enseñara lo que significaba sentarse a contemplar la puesta de sol sin salir corriendo. Dejó que la curva de la vieja barandilla permaneciera, aunque podría haberla lijado. Aprendió que las pequeñas imperfecciones no eran problemas que resolver, sino la auténtica historia de la casa. La llave permaneció en ese plato mucho tiempo. A veces, los niños se acercaban y preguntaban por ella. Rachel les contaba una versión breve y concisa. Un hombre llamado Walter talló una placa para la casa. Amaba el lugar. Dejó una llave y una nota, y la nota era amable. Los niños miraban la llave como si pudiera abrir un tesoro y luego salían corriendo a inventar uno en el jardín. Así es como la memoria se mantiene viva, al ser contada una y otra vez, en nuevos idiomas. En cuanto a mí, me gusta pensar que hice la pequeña obra que me propuse. No cambié el pasado ni moví montañas. Dejé una llave y una línea de papel. Hicieron más de lo que esperaba, reconfortaron la conciencia de una mujer y afianzaron la memoria de una casa. Hay un profundo consuelo en eso, para un anciano que temía que todo lo que había construido pudiera quedar ordenado en una sola foto impecable. La casa continuó, también la gente. Y en la quietud de las pequeñas cosas, el perdón se abrió paso. Si hay algo que quisiera decirte, si me estás escuchando ahora, con algo pequeño en la mano que te tienta a tirar, piénsalo 2 veces. Algunas cosas llevan más de lo que parecen. Una silla, una placa, una llave, son anclas. Recuerdan a las personas quienes fueron y quienes pueden seguir siendo. Tómate un momento para escuchar antes de borrar el pasado de alguien. Quizás descubras, como Rachel, que conservar no siempre es lo mismo que aferrarse. A veces es bondad. Si esta historia te conmovió, por favor, considera darle a me gusta o compartirla con alguien que aprecie una historia tranquila y serena sobre recuerdos y justicia. Y si quieres más historias como esta, me encantaría que te suscribieras. Hay más rincones tranquilos y gente honesta que conocer. Gracias por acompañarme un rato.